Buenas, hermanos. Continuamos con minutos de reflexión. Estamos discutiendo el tema autoridad y hemos estado hablando de cómo muchos creyentes han estado en temor por causa de la realidad del mundo espiritual, de espíritus malignos, demonios, ángeles caídos y personas que se han entregado a estos espíritus, que están en brujería, en ocultismo, en satanismo, en multitud de rituales malignos, y eso es bastante evidente durante octubre, y muchos creyentes pues se sienten vulnerables a la realidad espiritual maligna. Sin embargo, estamos hablando que en Dios hay verdadera defensa, que hay armas poderosas, que Jesucristo nos modeló esa autoridad. Recuerden que Jesucristo estuvo haciendo todo como hombre, tomando nuestro lugar, despojándose de su divinidad, haciendo todo como un hombre de Dios, un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, y en esa misma capacidad, en Mateo y Lucas 4, lo que tomó fue la palabra de Dios para utilizarla en contra de las artimañas y los engaños y las citas transgiversadas de Satanás. En 2 Corintios 10 nos habla que sí tenemos armas de milicia, no carnales, no en nuestra propia fuerza humana, sino poderosas en Dios para ir en contra de todas las artimañas y ataques del enemigo. Y Efesios 6 habla de nuestra armadura espiritual, mencionando la palabra como la espada del espíritu. Esa es de todas el arma que podemos utilizar directamente para defendernos de Satanás y para tomar la ofensiva. En la segunda parte hablamos de cómo somos hijos, y no solamente hijos, sino perdonados. Importantísimo para atrevernos a defendernos o tomar la ofensiva en contra de espíritus malignos y ángeles caídos. Todo lo que se esté metiendo en tu camino, en tu territorio espiritual al cual tú le tienes que dar cuentas, definitivamente tienes toda autoridad delegada por el Señor como creyente nacido de nuevo para ir en contra de ello y defender tu territorio. Hablamos de Mateo 26-28 cuando dice que la sangre de Jesucristo del nuevo pacto que hemos aceptado como nuevos creyentes, como creyentes nacidos de nuevo, ha sido derramada precisamente para perdonar nuestros pecados. Entonces, no solamente somos hijos, hablamos de el hijo pródigo que fue recibido como hijo, pero no solamente fue recibido como hijo nuevamente, sino que fue perdonado, y el padre lo evidenció con sus actos, con la manera de hablar de él, con lo que hizo al recibirle, que no hubo reproche, que no hubo nada que reclamarle, ni una sola reclamación. Y es una parábola, pero es simplemente una ilustración de una realidad, de que el Padre cuando nos recibe como hijos y nos perdona, y que ha perdonado todos nuestros pecados para que nosotros tengamos la oportunidad de participar de ese proceso de santificación. En este momento vamos a continuar hablando de cómo la palabra nos evidencia que somos hijos y que somos hijos perdonados, y que Satanás no tiene nada que estar reprochándonos, nada que estar echándonos en cara, porque cuando tomamos autoridad lo tomamos por los méritos de Jesucristo y porque el Padre a través de él nos ha perdonado. En Hechos, capítulo 2, versículo 38 y capítulo 10, versículo 43 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 10:43, Hechos capítulo 10, versículo 43 dice:
De este dan testimonio todos los profetas, hablando del Mesías, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, no solamente hemos sido adoptados como hijos, sino que por cuanto somos hijos, también somos perdonados. Eso fue parte de nuestra salvación, parte de nuestra redención. Y Satanás no tiene por qué estar echándonos en cara a qué nivel estamos, en qué lugar del proceso estamos, qué todavía nos falta, lo que hicimos en el pasado, lo que fallamos hoy, porque todo eso fue tomado en cuenta en la suma y todo eso fue puesto sobre Jesucristo. Todo eso se derramó allí en la cruz del Calvario. Todo fue redimido. Cuando el Señor dijo, consumado es, definitivamente lo cubrió todo. Y eso en algún momento, en un futuro, lo vamos a hablar también, lo vamos a discutir. Entonces, lo dejo con esto en este momento. Para la próxima, vamos a hablar de 2 Corintios 5:17, probablemente Efesios 1:7. Continuamos estableciendo un fundamento de que sí tenemos autoridad para tomar esas armas de milicia que estaban hablando en 2 Corintios y defendernos y tomar la ofensiva y avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Fíjense, cuando los apóstoles estaban hablando de que qué iban a hacer, no hay suficientes obreros y el Señor Jesucristo les dice a ellos, a sus propios apóstoles, oren para que haya obreros para la mies, porque la cosecha es grande, los obreros son pocos y poco después de eso, de haber orado porque el Señor proveyera obreros, ¿a quién mandó? Los mandó a ellos mismos. Entonces, vamos a orar al Señor para entender nuestra autoridad, nuestra posición delante de los ojos del Señor, para poder ir en contra de todos estos espíritus malignos y ser luz en medio de las tinieblas por la luz de Cristo. En este momento los dejo hasta ahí. Dios les bendiga.